Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Eh, Estuvimos hablando con Analía, le digo así porque me pidió que la tutee, y cómo comenzar, ¿no? Con esta semana que tuvimos, y además una cátedra que, bien lo decía Verónica, eh, esta parte de lo que tiene que ver género y diversidad, que tenía otro nombre, este año tuvimos que... eh, Tuvimos no porque quisimos, nos llevó a replantearnos el nombre de la propuesta que íbamos a dar desde un comienzo, ¿sí? De ahí, todos los años era como, bueno, voy a hablar de las conquistas, porque yo primeramente voy a hacer una pequeña introducción de lo que en la República Argentina y a niveles de tratados internacionales pudimos tener como conquistas, y, y ahora Analía va a dar una vuelta de todo esto, entonces es como una semana compleja, una hora compleja atrás con lo sucedido, digamos, con lo que estamos al tanto. Y es más, yo doy una cátedra de derechos humanos, al comenzar las clases, bueno, uno tiene un programa y dice, empiezo por esto, pero es por dónde empiezo, porque no sé por dónde empezar ni por dónde llevarlo. Bueno, fuimos charlando con Analía de esto. Además de docente universitaria, soy abogada también, me especializo en derechos humanos y derecho penal en género. Entonces, primero fui alumna de la cátedra y después me gustó mucho, y mis compañeros, que son muy bondadosos, me aceptaron en la cátedra, ya que mm, no sé cómo agradecerles. Bueno, en fin. Eh, Voy a ver si puedo ir compartiendo. Voy a ir compartiendo otro tipo de imágenes y voy a ir hablando, ya que en la sociedad, y se dio mucho en este transcurso de estos meses, últimos meses, sucedieron cosas que estamos todos al tanto, y siempre repercute que en el nombre de una mujer, ¿sí? Eh, Voy a dar un ejemplo. eh, eh, no sé, creo que hoy leí en una red social que vuelve una conductora de televisión muy grande y va a hacer una entrevista televisiva de cárcel a Nair Galarza. Yo creo haber visto muy pocas veces que vayan a entrevistar a un femicida y muestren tanto la cara de un femicida o de la ex que nos representaba o de la ex novia, etcétera. Entonces, otra vez, somos el foco cuando el foco está en otro lado. Voy a ir compartiendo una pantalla de a poquito, a ver si puedo. Ella va a ir cargando. Eh, ¿Pueden visualizar? Está cargando igualmente. ¿Se puede ver? Sí, sí. ¿Alguien que me responda? Ah, gracias. Bueno, en estas imágenes se pueden ver cómo Sí, fui se ve borrando. bien. ¿Cómo? Se ve bien. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, sí. Bien, perfecto, perfecto. Gracias, gracias. En estas imágenes se puede ir viendo, fui borrando hombres de ciertos lugares y vean cómo queda.
va a demorar un poquito. Una, dos. A ver si es sin compartir, voy... Acá también, otra imagen. Acá dice Secretaría de Igualdad de Género y Oportunidades. ¿Bien alguna mujer que la conforman? Yo no puedo verlos. Acá otra imagen. Bueno, las otras no las puedo mirar, pero quiero más o menos que entiendan de qué estamos hablando. Sobre todo a esta, ¿sí? Secretaría de Igualdad de Género y Oportunidades, en ese momento. Y después boletas, que no son nuevas ni las últimas, pero cuántas mujeres aparecían. Y si están al tanto, hoy en día no hay ni una gobernadora mujer. La última fue el 2023, Alicia Kirchner. Que en ninguna provincia hay una gobernadora mujer. Bueno, voy a empezar a hablar yo de género y diversidad y de diferentes conceptos entre el sexo y el género, ¿sí? Si no se escucha bien o algo, pueden decirme, ¿sí? Así yo lo tengo en cuenta. Bueno, durante mucho tiempo en muchas sociedades la sexualidad de los seres humanos se organizó a partir de la estructura binaria, ¿sí? Varón, mujer. Varón también yo lo considero hombre, ¿no? Esta organización suponía que lo masculino y lo femenino eran naturales. Se consideraba que una mujer, por el solo hecho de ser mujer, estaba ¿qué? Predestinada a ocuparse del hogar, perdón, y el cuidado de esa familia del hogar. Y por su parte los hombres, por el solo hecho de ser varones y hombres, debían seguir a trabajar y ¿qué? Proveer a la familia. Pero ¿por qué se creía que esta organización era natural? Porque siempre se relacionaba directamente con ciertas características que se creían ligadas al ámbito de la naturaleza. Por ejemplo, la fuerza física, que era asociada al mundo de lo masculino, por lo tanto, el mundo de lo emocional se vinculaba al universo de quién, de lo femenino. A esta disposición natural, lógicamente, se le asigna determinadas tareas y funciones. ¿Entienden más o menos esas tareas y funciones que nos van dando, esos roles que nos fueron dando y asociados? Entonces, estas tareas y funciones también estaban asociadas con el cuerpo con el que uno nace. Y otra vez se responde a una división sexual que construye, a ver, culturalmente y se emparenta falsamente con esta idea de la naturaleza, ya que no hay un cuerpo, una especie de la especie humana, tanto macho o hembra, que se pueda asociar directamente con conducta, tareas o roles. Por ejemplo, a ver, que una persona nazca con un cuerpo determinado es un hecho de la biología, pero que los genitales de esa persona sean asociadas a lo femenino y se llamen mujer es una decisión cultural. Que ese cuerpo de esa mujer se lo vista de color rosa es una decisión cultural y no biológica. Que esa mujer, otra vez, esté destinada a cuidar a la familia es una decisión social y cultural no biológica. Y por su parte también podemos ejemplificar lo mismo con las personas que nacen con genitales masculinos. Esta persona se va a denominar varón y se le establecen conductas permitidas, vamos a llamarlas así. Y no según la cultura de su grupo social, no de la biología. Por ejemplo, a ver, los varones son fuertes, los varones no lloran. A ver, ¿qué más podemos decir?
tienen que ser buenos en los deportes siempre, los varones no bailan, o bailan mal, ¿sí? Por lo tanto, no hay nada natural en la división sexual de comportamientos, valoraciones, roles y tareas entre varones y mujeres, sino que responde a una estructura cultural que tenemos, perpetuada en el tiempo, y que es además legitimada por diversos discursos religiosos, sociales, culturales. Además, estas estructuras son históricas, por lo tanto, al ser histórica, que va a ser dinámicas y van a responder a cada característica específica de un grupo social. Esto se va a ver atravesado por dos factores. Por el factor biológico, que se va a denominar sexo, y por otro lado, entra el factor cultural, al que denominamos género. ¿Sí? Estos conceptos de sexo y género son las herramientas que nos van a ayudar a hacer visible la distinción necesaria para comprender, ¿sí?, las diferentes categorías que conforman las diversidades sexuales y que en algunas ocasiones, por confundir o desconocer sus conceptualizaciones, se pueden incurrir en prácticas discriminatorias. Entonces, a ver si puedo compartir pantalla. ¿Se me escuchó bien hasta ahora? Sí, bien, gracias, Vero. Sí, perfecto. Si puedo... ¿Se puede ver? Si me mandan así, ya. Sí, perfecto. Sí, se ve bien. A ver si puedo presentar esta vez o si no pongo en modo... Ahí está. Bueno, anteriormente, como decíamos, la cátedra tenía otros nombres y siempre vimos el género y el derecho a la diversidad, que va a ser una construcción social y responsabilidad de todos. ¿Qué pasa? Esto nos va a permitir que adquirir una mirada que permita entender la diversidad como un valor positivo, intrínseco y necesario. No voy a leer toda la filmina, pero va a contribuir, ¿sí? ¿A qué? A una construcción activa, comprometida y justamente equitativa, ¿sí? Más que igualitaria, equitativa. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de género? Que hoy justamente en su momento decía que muchas veces puede llevarnos a prácticas discriminatorias al no conocer o al no saber. Entonces, la historia del género, ¿sí?, como estos antecedentes que tienen, van a tener antecedentes filosóficos, antropológicos, psicológicos y psiquiátricos. Bueno, de la filosofía conocemos o no a Simone de Beauvoir, que plantea que las características que van a ser consideradas como femeninas van a ser a través de o mediante un proceso individual y social que va a derivar naturalmente de su sexo. Una antropóloga, sí, que sugiere que no existe correspondencia natural biológica estricta entre el sexo y su temperamento. Y también va a variar en las culturas y donde se encuentre uno, que eso es muy verdad. Después en la psicología se va a utilizar esta palabra para la dimensión cultural que tiene, principalmente para los comportamientos asociados a la identidad masculina y femenina, y por la psiquiatría, ay, perdón, la psiquiatría va a ser, va a distinguir el sexo asignado del sexo biológico. Después vienen las definiciones de género. En el 2014 la RAE nos da una definición que dice que va a ser un grupo al que pertenecen los seres humanos desde un punto de vista sociocultural exclusivamente biológico. Y la Organización Mundial de la Salud, otra vez, acá por el género se refiere a las mujeres y los hombres, que van a ser estas características definidas por la sociedad.
como normas, roles o relaciones que existen entre ellos. ¿Y qué? Lo que se espera de uno. Sí, a ver, estoy yo en pantalla, me veo a mí, lo veo a Rudy. ¿Qué se espera de Rudy, que es un profesor de la cátedra, varón, hombre? Bueno, que juega la pelota, Rudy, que se vista de azul, bueno, ciertas características que se le da vinculadas. Y también es importante que acá el segundo de la salud reconoce las categorías de género, ¿sí? Que no encajan en las binarias en el sexo masculino y lo femenino, sino que también hay otras vinculadas, ¿sí? Incluye a las personas transexuales e intersexuales. Acá voy a pedir colaboración de todos, así me ayudan. La identidad de género. Cuando hablamos de identidad de género, a ver, para... Se va a entender, hay una ley de identidad de género, por supuesto, que ahora vamos a hablar, por la vivencia interna o individual del género tal como la persona la sienta, ¿sí? Puede corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar a veces modificaciones de la apariencia o funciones corporales a través de medios farmacológicos o quirúrgicos de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. Y también incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar o los modales, ¿sí? Por otra parte, segundo, no sé por qué no me deja volver. ¿Se entiende lo que es identidad de género? Para mí sí, Luján. Gracias, Verónica. Y otra cosa es la expresión de género, que son las representaciones externas, ¿sí? Atravesadas por qué? Por el nombre, por el pronombre que utilizamos, por la ropa, por el corte de cabello, por el comportamiento, por la voz que tenemos, por una característica del cuerpo. Y la sociedad va a identificar como masculinos y femeninos, aunque esto femenino y masculino se va a ir modificando con la cultura y también el tiempo, ¿no? La sociedad en la que nos encontramos. Ya acá cruzando el puente ya va a haber una expresión totalmente distinta, una mirada de corrientes a resistencia, mirada distinta a las expresiones de género, digamos, que podemos ver. Por eso digo, según la cultura. Acá, una serie muy importante, vemos una mujer guerrera, hombres con falda, hombres besándose, hombres de una tribu pintados, ¿sí? Entonces, ¿el género qué va a ser? Una construcción social y cultural que va a estar comúnmente asociada ¿a qué? Al sexo biológico, pero que varía con el tiempo y de comunidad a comunidad. ¿Es binario? No. Hoy estuvimos hablando todo el tiempo de mujer y varón, ¿sí? Hay teorías, la teoría queer, por ejemplo, que sostiene que los géneros, las identidades sexuales, las orientaciones sexuales, no están esencialmente inscritos en la naturaleza humana, sino que son un resultado, nuevamente, de esta construcción social que se va haciendo, ¿sí? Y variando en cada sociedad. Vamos a rechazar la clasificación de los individuos en categorías universales, que están sujetas a restricciones, ¿sí? Impuestas por una cultura heterosexual obligatoria, por decirlo así. Acá del lado derecho hay más de 31 identidades y sigue habiendo más identidades de género.
Después vienen los estereotipos de género, que nos pasa muchísimo. Porque hoy yo le decía a Analía, ¿cómo nos presentamos? ¿Nos presenta Verónica o cómo hacemos? Porque muchas veces me ven a mí y docente sí, pero abogada, ahí viene la duda, porque empezamos a etiquetarnos por la forma de vestir, de hablar, del corte de cabello, bueno, un montón de cosas. Entonces, estos estereotipos de género que vienen a decirnos, a ver, no vienen a decirnos, vienen a cargarnos de prejuicios acerca de atributos o características que tenemos, hombres, mujeres, y que poseemos o deberíamos poseer en función social que ambos desempeñamos o deberíamos desempeñar. ¿Qué pasa? La mayoría de las veces es nocivo cuando limita la capacidad de estos hombres o estas mujeres para desarrollar sus facultades personales. Por ejemplo, realizar una carrera profesional, tomar decisiones acerca de nuestra vida, nuestros proyectos, y pueden ser hostiles o negativos. Por ejemplo, las mujeres somos irracionales, totalmente irracionales. Y benignos cuando dicen las mujeres son protectoras o sobreprotectoras. Escuché muchísimo. Más las personas, las mujeres que son madres, yo no lo soy así todavía, así que no puedo hablarlo, pero tengo una madre, así que ahí puedo decirlo. Y después, con total sinceridad, y yo también lo he hecho, pero después me fui formando y me seguimos formando todo, y usamos estos estereotipos de género. Y quiero que, si saben, me levanten la manito si alguna vez alguien de ustedes etiquetó a alguien al solo verlo a la persona y por solo verla, etiquetó sin conocerlo. Esta persona es contadora, esta es ingeniera, esta es maestra jardinera, esta persona puede ser ama de casa, esta persona, ¿se entiende? No vamos a jugar a nadie, pero todos lo hicimos alguna vez, creo yo. Veo, hay caras que me asienten, así que sí. Bueno, esta es una práctica diaria que se da de asignar a una persona determinados atributos o características, funciones específicas, únicamente por su pertenencia al grupo social, masculino o femenino. ¿Qué pasa? Va a ser dañina cuando genera violación a los derechos y libertades fundamentales, perdón. Por ejemplo, el avenimiento basado en el concepto social que la mujer es una propiedad del hombre, la propiedad sexual del hombre, ¿sí? Y el derecho internacional de los derechos humanos asigna a los estados la obligación de eliminar, ¿sí?, toda discriminación contra hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Esta obligación exige que los estados adopten medidas para abordar los estereotipos de género, tanto en la esfera pública como en la privada, así como para evitar la utilización de dichos estereotipos. ¿Sigue sucediendo? Sigue sucediendo. Después la convención sobre todas las formas. Cecilia, ¿levantaste la mano? Sí, que creo, porque obvio que tengo 200.000 preguntas de los, ¿cuánto? 20 minutos que llevas hablando, pero creo que nuestras generaciones, los 30, 40, o sea, fuimos educados en esto que vos contabas, lo binario, digamos, fuimos educados y nos formamos en familias binarias y con el papá y la mamá estilo María y San José. Entonces, creo que estamos haciendo todo un proceso, no sé si llamarlo de construcción, porque no sé si estoy tan a favor de esos términos, pero digo, estamos en un proceso en donde estamos aprendiendo esto. Por ejemplo, veo a mi hijo, que mi hijo no tiene todas las cosas con las que yo con todo lo que yo traje y que a veces me cuesta horrores, digamos,
nosotros que vemos una mujer libre y nos encanta hasta que se acerca a nuestro hijo o a mi hermano. Entonces, quizás uno no lo hace con maldades ni nada, sino que es simplemente todo lo que trae y que se da cuenta que tiene que ir hablando con uno mismo. Claro, por eso hablábamos de una construcción y una construcción para uno mismo también. La construcción también es desconstruirlo un poquito para empezar a construir otra parte de nosotros, digamos, y empezar a entender, así como capaz que un niño pequeño, escolarizado recientemente, entiende mucho mejor que nosotros y juzga menos que nosotros que tenemos más edad, ¿sí? Me sucede con sobrinos, por ejemplo. Bueno, después viene la convención, que una convención que se adopta tiene jerarquía en nuestra Constitución Nacional, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿sí? En cualquier parte del mundo, ¿sí? Con independencia del entorno político, cultural, religioso, se cometen violaciones a los derechos humanos en relación de la orientación sexual o identidad de género. Real o percibida ante las personas, y bueno, esto dice que todos somos iguales ante la ley, con independencia de orientación sexual e identidad de género, y gozamos de derechos y libertades, ¿sí? De la dignidad inherente de la persona humana. La discriminación por orientación sexual y la identidad de género se manifiesta de maneras diversas, diferentes, ¿sí? Por ejemplo, yo también comencé hablando de mujeres y varones y se invisibiliza, perdón, las sexualidades diferentes de la heterosexualidad, ¿sí? Que es lo común, el común denominador, también con la violencia verbal, física, simbólica, que deriva en la exclusión y la subordinación de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales, bueno, una categoría enorme. Y se mantiene y se reproduce a partir de la naturalización en la sociedad de la heterosexualidad, como decía hoy, como paradigma de lo normal, ¿sí? Ya que tiene grandes cantidades de espacios y estos espacios son legítimos, donde pueden expresar y vivirse, mientras que las sexualidades que no corresponden son condenadas al espacio privado, a la esfera íntima, lo cual otra vez instituye la invisibilización y desigualdad. Quizás lo vemos en las noticias muchas veces o tuvimos la suerte de no pasarla y demás, pero muchas personas sí se ha sufrido o hemos visto amistades o gente conocida, digamos, que vemos esta exclusión que se hace, ¿sí? También fue cambiando esto durante muchos años, no era lo mismo cuando yo estudiaba que ahora siendo profesora, porque también fueron habiendo leyes, digamos, y bueno, puedo tener un pensamiento individual, pero en lo colectivo hay una ley que ampara y es lo importante. Entonces, ¿qué norma argentina buscan eliminar esta discriminación y promover la igualdad? La primera salió en el 88, imagínense. Yo todavía no nacía. En su artículo 1 de actos discriminatorios, fíjense lo que dice. Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja, de algún modo menoscabe el pleno ejercicio de las bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales, reconocida en la Constitución Nacional, todavía no estaba en la última reforma, faltaba, será obligado a pedir del damnificado a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización, ¿sí? Y reparar ese daño moral y material ocasionados. Y acá en el presente artículo, en el 88, imagínense, se consideraba actos o omisiones por motivos tales, como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política, gremial. En ese tiempo
lo gremial también estaba muy fuerte, arraigado, el sexo, la posición económica, ahora de cada uno, la condición social y los caracteres físicos. Después, los principios de Yogyakarta en el 2006 son una serie de principios sobre cómo se va a aplicar esta legislación de derechos humanos, ¿sí?, en cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Van a ratificar estos estándares legales vinculantes a los estados, pero ¿por qué son necesarios? Para explicar y comprender, porque viene una ley, viene un tratado internacional y yo tengo que entender cómo voy a aplicarlo en mi país, ¿sí? Entonces, consiste en cómo se aplican las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Por otra parte, me acuerdo que comencé con la cátedra yo en el 2017 y estaba ansiosa porque llegue el 2019 porque se iba a dar la paridad, secuencia y alternancia. Pues, ingenuo. Pero en el 91 hay una primera ley del cupo femenino y paridad femenina que decía el 30% de la cuota mínima de participación femenina en todos los partidos. Inicialmente solamente se aplicó a diputados y convencionales constituyentes y se puso en práctica en el 94 recién con la reforma así, y en el 2015 en Parlasur y rige a nivel nacional. Después en el 2009 se va a modificar por otra ley, pero esta ley va a modificar la ley orgánica de los partidos políticos y va a establecer en el primer artículo que tiene esta ley que debe otra vez respetar el porcentaje mínimo. El 30% del porcentaje mínimo no se respetaba, se tuvo que salir otra ley. Vuelve a salir la última ley en el 2017, la 27412, que dice paridad, secuencia y alternancia. Establece que la lista de los candidatos, a partir de 2019, deben estar conformadas por hombres y mujeres en partes iguales, 50% y 50%. Esta normativa va a ser clave para equiparar la situación de acceso a los lugares de toma de decisión por parte de las mujeres. O sea, en una lista tiene que ser un varón, una mujer, un varón, una mujer, un varón, una mujer. Si de esta lista, que estaba primero un varón y siguiente una mujer, este varón sale por alguna cosa, no va a subir o va a haber dos mujeres, no, va a subir otra vez un varón, ¿se entiende? Siempre se va a tener la paridad, secuencia, alternancia. En Corrientes fue aplicada primeramente en ese momento por el PRO. Lo recuerdo porque me puse a mirar las listas una por una a ver quién aplicaba, porque estaba enloquecida en ese momento. ¿Se entendió la paridad, secuencia y alternancia? Perfecto. Después, ¿vieron cómo hacemos maratón de series y demás? Bueno, a mí me encanta hacer maratones de Senado y diputados, para llorar después, pero a mí me encanta. Entonces, yo me acuerdo de la ley de matrimonio igualitario, era más chica, hice una maratón increíble de las calles, de lo que era, porque de divorcio todavía no nacía, era muy chica todavía. Que todo el mundo se iba a divorciar y acá todo el mundo se iba a casar y demás. Bueno, recordemos que en julio del 2010 la Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer el derecho al matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Ya había anteriormente por el colectivo homosexual argentino, esta lucha se estaba dando anteriormente con algunas condiciones. Por ejemplo, poder visitar a tu pareja estando internado, porque no vinculaban como un familiar, ¿sí? Hacer algunas donaciones, algunas pequeñas cosas se podían hacer, pero no correspondía a una ley, ¿sí? Entonces el artículo 2 de esta ley 26.618 del matrimonio civil, conocida como la ley de matrimonio igualitario, va a decir que el matrimonio va a tener los mismos requisitos y efectos con independencia de los contrayentes sean del mismo o diferente sexo. Después, en el 2015 se cambia el Código Civil por el Código Civil y Comercial y establece que ninguna norma puede ser interpretada,
ni aplicada en el sentido de limitar, restringir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio, y los efectos que esto produce, sea constituido por dos personas de distinto o igual sexo. También sucede con las uniones conyugales y demás que hay, ¿sí? Después viene la Ley de Identidad de Género 2011, y tenemos puse la palabra admirable porque la verdad que la Ley de Identidad de Género nos puso en su momento en el mundo entero a los ojos. ¿Por qué? Porque saca la patología que decían que tenían las personas trans y saca de allí la enfermedad como opción, ¿sí? Imagínense en la explicación de la expresión de la identidad de género. Así, es la primera ley del mundo que no existe diagnóstico médico ni orden judicial para el deber pleno respeto al derecho humano de la identidad de género. Aún esta cuando no coincide con el sexo asignado al nacer, y en particular a ser identificada como autopercibida en los instrumentos que acreditan identidad, por ejemplo el DNI. ¿Qué pasa? De toda esta ley, yo elegí el artículo 12, que se llama el trato digno, porque es lo que nos lleva a confundirnos o como Cecilia nos decía hoy, como una por no saber o cómo dirigirse o cómo hacer, por ahí puede cometer equivocaciones o errores, ¿sí? A mí también me pasa, o alumnos vienen y me dicen, profesora, yo me percibo así, me llamo, perfecto, de esta manera, yo no lo sabía, digamos, ¿por qué? Porque tenemos una mirada por una expresión sexual, digamos, ¿sí? Una expresión de género, vamos a decirlo. Perdón. Se habla del trato digno. ¿Qué dice qué? Acá está escrito como abogados, digamos, que se deberá respetar la identidad de género adoptada a las personas, en especial por niños y adolescentes, que utilicen un solo nombre de pila distinto al consignado al DNI. ¿Sí? A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación de registro, legajo y llamado o cualquier otra gestión y servicio, tanto en los ámbitos públicos o privados. Cuando la naturaleza de esto haga necesario registrar datos obrantes del documento, ¿qué quiere decir lo que dije anteriormente? Aunque la persona no tenga cambio de DNI hecho, se va a respetar la identidad de género de esta persona, cómo se autopercibe el nombre que quiere utilizar, ¿sí? Aunque sea el nombre distinto al consignado al DNI y no hizo cambio de DNI. Pero cuando muchas veces la naturaleza de esto se tiene que hacer un documento público o privado, ¿sí? El DNI no va a cambiar, el DNI va a seguir siendo el mismo de siempre, nuestro DNI. Entonces se va a utilizar un sistema que va a combinar las iniciales, ¿sí? Del nombre de pila, ¿sí? Apellido, ¿sí? Bueno, fecha y día de nacimiento y número de documento, y se va a agregar el nombre de pila elegido por razones de identidad de género, a solicitud del interesado o interesada. Y en aquellas circunstancias en las que la persona debe ser nombrada en público, deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada. ¿Se entiende? ¿Cecilia? No, me estaba acordando de esto porque yo trabajo en un archivo y estaban pidiendo, hay muchas reparaciones trans en Santa Fe, la provincia de Santa Fe, hay una ley de reparación trans para sus pensiones y nos llegan al archivo las solicitudes con los nombres actuales. Pero, o sea, nosotros en los registros antiguos los tenemos que buscar por otro nombre. Y caemos en eso del nombre anterior y el nombre nuevo y el DNI y el cómo se llaman o cómo se percibieron en cierto momento, y se arman unos líos porque la justicia todavía no tiene en claro eso, o no toda la justicia, probablemente. Y bueno, y nosotros por ahí que atendemos ese tipo de trámites, tampoco lo tenemos. Pero para buscarlos necesitamos todo ese camino
de identidad o sea, que es como fue registrado por las fuerzas policiales. Claro, y también vos, Cecilia, podés ir viendo cómo esta persona fue a través de estas leyes, a través de todo lo que se fue dando en Argentina, pudo hacer un cambio, sí, con esta ley que se ampara, digamos, esta ley de identidad de género, que permite desde el 2011 que estas personas puedan identificarse con realmente lo que sienten y pueden ser. Voy a mostrar un pequeño videito y termino porque ya le toca a la Lía. Tenemos como el tiempo bien armada a las 2. Y con esto me despido. Tenemos horas para hablar, el material va a ser subido, así que no se preocupen. Les agradezco por su tiempo, espero que hayan entendido, que les haya gustado y puedan requerir un poquito más y llamar la atención. A ver, voy a dejar de compartir esto. Ahí está, a ver. ¿Se escucha? ¿No se escucha, Vero? ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Sí o no? Ah, perdón, en mi caso yo no la escucho, No está escucho como... tampoco. No se Yo no lo escucha, escucho a ver. tampoco. A ver, ahora empiezo de nuevo. No, no se escucha. Qué raro. No. A ver si así, a ver, puse el máximo, a ver, me va a reventar el oído, a ver si ahí se escucha. ¿Ahí? ¿Tampoco? No, No, no. Bueno, Yo no no, pero- escucho. no, yo entonces, tampoco. entonces vamos a dejarlo para subir al aula, para poder verlo después. Perfecto. Así que, bueno, con esto me despido de todos. Espero que sea una buena tarde y saludos y le doy a Analía el pase. Perdón, Saludos. Luján, no te vayas tanto, de todas maneras puede haber preguntas después, así que Sí, tranquilo. sí, 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 por supuesto, sí, me quedo acá. Bueno, gracias, Luján. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas, todes. Este, cuando me propusieron para participar en esta oportunidad de la cátedra, la verdad que el título de la propuesta era muy desafiante. ¿Se me escucha? Muy Sí, 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 ¿Se perfecto. escucha bien? Perfectamente. Gracias, Rudy. El título era muy desafiante porque decía el Estado y su rol
en la reivindicación de los derechos de las mujeres e identidades diversas, avances y retrocesos. Y la verdad es que estamos en una coyuntura, espero sea una coyuntura, la verdad, en la que la mayoría, muchos de los avances se han convertido en retrocesos. Un poco cómo yo organicé esto. Bueno, primero algo lo que pasa es que no encontraba la manito acá para levantar. Cuando hablaron de la ley de identidad de género, esto de la ley establece como único requisito la percepción, la autopercepción. O sea, no es obligatorio el cambio registral. Hay instituciones que lo piden, pero la verdad es que la ley no establece que uno tenga que hacer un cambio registral. Lo digo porque hay una discusión también en la universidad por el tema de los títulos no binarios, pero bueno, cuando uno ingresa a la universidad, el sistema le da una serie de opciones en cuanto a cómo se reconoce en su sexualidad, de modo tal que no sería coherente que al final de su trayecto formativo solamente pueda definirse por varón o mujer. Entonces, está la UNE y muchas universidades algunas universidades del país están implementando esto del título no binario. Bueno, eso por un lado. Respecto a la situación, yo no sé si está Nico, yo le mandé un power para que me lo comparta, porque yo no puedo hablar y mascar chicle, me cuesta esto bueno. En el marco de esta propuesta, mi título voy a hablar de los avances también, porque si no nos explican los retrocesos. Pero bueno, lamentablemente es lo que veo, tal vez con un sesgo muy pesimista en esta situación, seguramente porque vengo de la universidad, y asociado a un proceso en el que estamos cumpliendo 30 años y pensando en esto de los derechos humanos y de los derechos contenidos en nuestra Constitución reformada, la de 1994. Por eso, esa alusión a los 30 años de la reforma constitucional. Si pasamos a la otra, Nico. ¿Qué es lo que se ve en este momento o qué es lo que nosotros vemos lo que yo veo en este momento? Un ataque sistemático a las políticas de género. Ataque que tiene que ver con, como dice ahí, desmantelamiento de estructuras creadas que tampoco son estructuras que aparecen de la noche a la mañana. Por ejemplo, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Ahora vamos a ver un poco cómo eso aparece en la década del 80 del siglo pasado, hasta convertirse en un ministerio en el 2019. No es que de pronto aparecieron las feministas Alberto Fernández y crearon un ministerio. Hay una trayectoria previa, ¿no? El desmantelamiento de esos espacios con el despido masivo, espacios que en realidad estaban generados justamente para el reconocimiento y la ampliación de los derechos. Algunos de los cuales mencionó Luján recién. Y fundamentalmente eso, ¿por qué? Porque hay un cuestionamiento al rol que cumple el Estado en este tema, en la función de el manejo del abordaje de las asimetrías de género.
Pero además, todo esto en el marco de un discurso patriarcal negacionista de las desigualdades de género, porque si no tampoco se entiende la desaparición de ni siquiera en el marco del recorte se entiende, porque se crean otros espacios, ¿no? Y lo voy a decir acá, y porque nadie cuestiona la existencia del Ministerio de Economía, por ejemplo, cuando el Ministerio de Economía en este momento no nos resuelve los problemas de la economía nuestra de todos los días, pero a nadie se le ocurre cerrarlo por ineficacia. Esto da cuenta de cuál es la posición respecto de el rol que cumplía el Ministerio de las Mujeres o la Secretaría o todo lo que constituía parte de lo que nosotros denominamos las políticas públicas de género. A lo que se agrega, pero bueno, eso tiene que ver o se asocia con el discurso patriarcal negacionista, el auge de los discursos de odio, bueno, el aumento de la violencia y el aumento de la discriminación hacia comunidades, entre las cuales podemos mencionar un grupo importante, también podemos mencionar los pueblos indígenas, las mujeres, las diversidades, etcétera, históricamente vulnerables. Así que hay ahí un estado corrido absolutamente de ese rol activo que tenía en cuanto a las políticas de género, ¿no? Criticado por decir, bueno, el Ministerio de Mujeres no resolvió el problema de los femicidios. El problema de los femicidios es un problema cultural, va a requerir de muchísimo tiempo, sí, también a las personas con discapacidad, va a requerir de muchísimo tiempo de trabajo continuo. Ahora vamos a ver cómo un trabajo continuo permite llegar al Ministerio de las Mujeres. Si pasamos al otro, Nico. Bueno, esto es lo que demuestra que la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades no es una cuestión populista en el sentido que se le quiera atribuir. Tiene por eso le puse trayectoria institucional, que arranca en el siglo pasado, arranca en la década del 80 del siglo pasado, cuando Alfonsín crea, post llegada a la democracia, por supuesto, la primera subsecretaría de la mujer, que luego, en la etapa menemista, se va a convertir en el Consejo Nacional de las Mujeres, que es el que de alguna manera va a traccionar eso que Belén relató hoy, es lo que antecedió a la ley de paridad de género, que es la ley del cupo femenino. Sí, de paso ya voy contestando. Doblemente porque cuando aparecen estas cuestiones de las poblaciones vulnerables, aparece mucho de la interseccionalidad. ¿Esto qué significa? Mujer, pobre, discapacitada, esto, ¿no? Está allí la indígena, está allí atravesada por la interseccionalidad. Ese Consejo Nacional de la Mujer, en el gobierno de Macri, se convierte en el Instituto Nacional de las Mujeres. Y ya vamos a la de Cuñuelo y Baranda, pasamos a la cuarta diapositiva, y ese Instituto Nacional de las Mujeres es el que finalmente, en el 2019, se estructura con la forma de ministerio. Entonces, no es una construcción que llevó más de 20 años el arribo a un ministerio, ¿no? Y que, repito, que no se cuestiona, al que se cuestiona como no se cuestiona a otros, ¿no?
Ese ministerio en este momento, bueno, ya en principio con la llegada del actual gobierno se constituyó primero en subsecretaría, dependiente del Ministerio de Capital Humano, y en mayo, ahí aparece nuestro benemérito ministro de Justicia, que es el que se encarga de estas cosas. En mayo del 2024, por ese decreto que yo les menciono ahí, queda bajo la dependencia del Ministerio de Justicia, con las mismas competencias que antes tenía el Ministerio de Capital Humano, la subsecretaría que estaba dentro de Capital Humano. Y ahí tienen ustedes mencionadas las competencias que se le confiere a un ministro que habla como habla dentro de la Cámara de Diputados, ¿no? Ese ministro es el que tiene a su cargo la prevención y la erradicación de la violencia por razones de género, y ese ministro tiene a su cargo la asistencia integral a las víctimas, ¿no? O sea, quiero que quede claro, no depende de Capital Humano, depende del Ministerio de Justicia. Con todo esto, el gobierno incumple absolutamente todas las convenciones internacionales, incumple la Constitución, porque, a ver, las convenciones internacionales, algunas de ellas tienen rango constitucional, incumple la Constitución, e incumple específicamente la Ley 26.485 del 2009, que es la que define que debe tener un área específica para este tema, que claramente no estaría haciendo el Ministerio de Justicia, ¿no? Si pasamos al otro. Con lo cual ustedes solo en esta trayectoria ven toda la violencia institucional que se ejerce y además ven esto que yo decía al principio de los retrocesos. De alguna manera, los avances a los que se fueron logrando, algunas leyes que todavía se respetan, no sabemos tampoco hasta cuándo, y bueno, y los retrocesos, ¿no? Porque, a ver, no es solamente la desaparición de una estructura de ministerio, es todas las áreas que estaban creadas en ese ministerio específicamente para atender todas esas problemáticas. Miren, nosotros en la facultad lo hemos recuperado, pero si ustedes quieren entrar, hay una página que es la de la RUGE, así como rugir, RUGE sin C-I-N. Allí ustedes, la RUGE es una red universitaria de género, dentro del CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional. Esa red a la que yo pertenezco recuperó todo el material que produjo el Ministerio de las Mujeres, que es invaluable, porque ahí tienen desde cartillas para trabajar algunas temáticas hasta bibliografía, documentos, de todo. Bueno, eso es para los que dicen no bajamos el número de femicidios. Tal vez es cierto. Tampoco resolvimos el problema económico y no cerramos el Ministerio de Economía. Yo voy a mencionar, hay muchas más que las que yo voy a mencionar, pero no me voy a pasar toda la tarde contándoles esto, pero sí voy a mencionar algunas políticas públicas de género y luego voy a mencionar qué es lo que está pasando con esas políticas públicas. Allí menciono las políticas que se encargan que se han encargado, que estaban destinadas a prevenir, erradicar y abordar las violencias. Y ustedes, por motivos de género, ¿no? Y ustedes van a ver ahí toda una serie de, algunas cosas puse. Les digo que hay mucho más, porque por ejemplo yo me di cuenta que no puse la ley Brisa acá. Bueno,
Hay planes de acción, programas interministeriales, por ejemplo, entre el Ministerio de Mujeres y el Ministerio de Justicia, para el abordaje de las violencias extremas. Hay líneas de atención gratuita, habrá leído por todos lados que se cerró, la 144. Había un sistema único de registro, que eso es muy importante porque cuesta mucho el registro, el dato, que de alguna manera también eso nos ayuda no solo a hacer el diagnóstico, sino de saber hacia dónde enfocamos la política pública, que es lo que más necesitamos. Si me pasás al otro, Nico, al 6, al Power 6, un sistema integrado de casos de violencia, todo esto desapareció. Después está la ley, bueno, en otro lado puse el número, ahora no me estoy acordando, la IVE, la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley Micaela y la Ley de la Promoción del Empleo Formal para Personas travestis, transexuales, transgénero, los centros de justicia, entre otras, porque hay muchas otras políticas públicas de género que se han trabajado durante todos estos años, no solamente hay políticas que vienen del 2013, 2012, 2013, que llevan más de 10 años de trabajo. Bueno, esto en cuanto a las cuestiones específicas que tengan que ver con las políticas de prevenir o de erradicar la violencia de género. Si pasás a la otra, a la séptima, Nico, acá tenemos las otras políticas públicas. Estas son las que mejoran la inserción laboral de mujeres y diversidades. Todos estos programas, bueno, ahí se repite el cupo laboral trans que lo mencioné antes. El programa Igualar que está todavía, el programa Producir que no sabe, no contesta, no hay ninguna información. El programa de mujeres registradas para trabajadoras amas de casa, ese se borró el 31 de diciembre de 2023. O sea, cuando terminó el año, el mes del cambio de gobierno. Ahí se cerró. Y ahí había, por acá yo anoté un dato, en ese programa registrado había más de 34.000 trabajadoras de casas particulares registradas. Bueno, eso el 31 de diciembre desapareció. El programa Igualar estaba pensado para reducir las brechas, las segregaciones estructurales de género y ahí un poco, y también incrementar la participación de las mujeres. Y estaba destinado al sector público, al sector privado, y a reducir eso de la segmentación horizontal y vertical, ¿no? Eso del techo de cristal y el piso pegajoso, perdón. De este programa no encontré ni un dato más, ni uno. No sé si se cerró o no se cerró, pero la verdad no hay nada. Si pasamos a la otra, otras políticas públicas de género tienen que ver con políticas de gestión para la igualdad, esto que mencionó Luján hoy, el DNI no binario, que bueno, eso sí lo mantienen, y la ley de paridad de género, que bueno, está vigente la ley, la cumple el que la quiere, y es un poco así. Y después tenemos las políticas de garantía, sí, claro, ya vamos a ver de lo que pasó con el acompañar. Las políticas para garantizar el acceso a la salud de mujeres y diversidades. Bueno, ahí tenemos la ley 27.610,
que es la IVE, digamos, que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, voluntaria y legal del embarazo, y la atención post-aborto, porque ese ha sido un tema de debate respecto de, justamente, para que no se produzcan más muertes, es también eso, de todas las personas con capacidad de gestar. O sea, la ley habla de mujeres y personas gestantes. Bueno, ellos le sacaron, están, por ahí también lo tengo un poco más adelante entre los retrocesos, están con propuestas de ir contra la IVE, pero en principio, en la ley bases, ya sacaron eso de personas gestantes. Solo son mujeres y hablan de niños no nacidos, ¿no? Esto. Bueno, todo lo que podemos decir de lo que tiene que ver con el concepto, nosotros lo identificamos como pañuelo celeste, ¿no es cierto? Y también está en la mira y pasó a depender del Ministerio de Salud al Ministerio de Capital Humano, esta ley 27.611, que establece la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia de mujeres y personas gestantes. Le han sacado esto de personas gestantes. Son solo mujeres. ¿Está? Y ahí es donde se incorporan definiciones acá, hijos por nacer o vida desde la concepción. Con lo que eso, y eso también impacta en la definición jurídica de la situación, no es solamente una cuestión de género, digamos, ¿no? Bueno, pasamos al otro, después charlamos sobre esto, porque me quiero dejar ese espacio para, vi ahí que hay una serie de escritos, pero quiero ver un poco. De alguna manera fuimos viendo cuáles son los retrocesos. El primer gran retroceso es la eliminación del Ministerio de las Mujeres y de todo lo que estaba estructurando desde allí, ¿no? Después lo que recién les mencionaba, la presentación del proyecto de derogación, ¿que saben de quién es? Es de la diputada santafesina que fue a Ezeiza a ver a Astiz, una de las que dijo que ella no sabía a qué iba. Bueno, Rocío Bonacci, la habrán visto por la televisión en estos tiempos, es la que presenta este proyecto de derogación. Después tenemos el cierre de la línea 144, que eso también salió por todos lados, dejando en un absoluto desamparo a todas las mujeres y diversidades del país. Además del incumplimiento que implica esto, ya lo dije antes, de las normas internacionales, todos los acuerdos en la materia, los compromisos que el Estado toma. Cuando el Estado va a una convención internacional, no va en calidad de asistente, como podemos ir nosotros a un congreso, que vamos, nos sentamos y escuchamos. Va en calidad de Estado parte. Entonces, viene con una responsabilidad, viene con la obligación de llevar adelante alguna política en ese sentido, si no, ¿para qué va? Bueno, esta gente está incumpliendo con todos los compromisos internacionales que no son del gobierno anterior, que son compromisos de hace mucho tiempo que el Estado argentino tomó y que por eso vino desarrollando toda esta política pública de género, ¿no? Hubo ahí una intencionalidad de incorporarse en esa línea. ¿Pasamos, Nico? Bueno, acá hoy me hablaban del programa Acompañar. El programa Acompañar es un programa, como puse ahí, de apoyo y acompañamiento a personas en situación de riesgo
por violencia por motivos de género. ¿Qué hicieron? Bueno, este programa otorga a hijos, bueno, para hijos también está la ley Grisa, a pariente, otorga una prestación económica, sobre todo para que quienes están sufriendo la violencia de género, mujeres y diversidades, digamos, puedan tener cierta autonomía. Es el equivalente a una jubilación mínima que se había establecido, se otorgaría por el término de 6 meses, como una manera también de colaborar ahí, que el Estado contenga de alguna manera para ver cómo se pueden reinsertar o reubicar las personas que están pasando por esos procesos. Esto es pospandemia, pandemia y pospandemia. ¿Qué hicieron estos? Bajaron de 6, no lo sacaron, pero bajaron de 6 a 3 meses. Entonces existe el programa Acompañar con una prestación económica menor que la de la jubilación mínima, un poco menor, solo por 3 meses. Bueno, ya hablé del cierre de la 144 y luego lo que tiene que ver con lo que se conoce como ley, la ley de promoción, la ley de acceso al empleo formal, voy a buscar bien el nombre, perdonen, Ley 27.636 de 2021, Ley de promoción del acceso al empleo formal para travestis, transexuales, transgénero, Diana Socayán, Loana Berkins. Bueno, en esto debemos decir que lamentablemente, ¿qué es lo que propone la ley? El 1% de los cargos sean del Estado Nacional, del Estado Nacional, sean para personas travestis, transexuales y transgénero. Eso, si podemos pasar a la otra diapositiva, eso en realidad no se viene, pero ya de antes no se viene cumpliendo, pero además, por eso yo hoy les decía lo importante que es tener los registros, no hay información que dé cuenta de cómo se implementó o de que, porque también la ley establecía el apoyo a la escolaridad formal, porque pasa que muchas de estas y los integrantes de este colectivo por ahí no han completado una escolaridad formal, y estaba también ahí la propuesta del acceso a la escolaridad formal para formarse para el ámbito laboral. La verdad es que los datos son muy escasos y los escasos datos con los que se cuentan da cuenta que entre el 80 y el 90% de la comunidad no está incorporada al mercado de trabajo formal. Está en una situación de precariedad, claro. Hoy podemos decir quién no está en situación de precariedad, ¿no es cierto? Cuando hay personal de planta que es despedido, ¿no? Pero bueno, las búsquedas, ahí como yo puse, son muy hostiles para este colectivo y en esta coyuntura muchísimo más. O sea que tampoco se cumple esta ley. Y después la otra, la próxima, que ellos, la próxima diapositiva, que ellos han, bueno, ustedes lo habrán visto, es lo que pasó con la ley Micaela. La ley Micaela establece la capacitación obligatoria, establecía la capacitación para los integrantes de los 3 poderes del Estado. A partir de la sanción de la ley base, y también vamos a decir que esta ley base es un proyecto del Estado Nacional aprobado por un montón de diputados y senadores de distintos bloques. En esa ley ya no es obligatoria la capacitación, salvo
para aquellas personas que están en un área específica. Entonces, se capacita el que está en el área de género, el resto no. Y en este sentido, las universidades por ahora, como por ahora gozan de autonomía, seguimos trabajando con el tema de la ley Micaela, ¿no? No sabemos hasta cuándo. Esto también, este año también se cumplen 30 años de la autonomía universitaria. La verdad es que no lo quise decir al principio porque me da pena, bronca de todo, pensar la situación en la que estamos y tener que pensar en que no sabemos hasta cuándo vamos a gozar de esa autonomía universitaria. Pero sí, es el único espacio que tiene alguna dependencia del gobierno nacional, digo, dependencia económica toda, pero que tiene alguna cuota de autonomía y que entonces, tampoco digo todas las universidades, ¿no? Mucho depende de los espacios, pero digo, tiene esa posibilidad de seguir formando en Ley Micaela. Bueno, ahí está repetido lo de los 1000 días, y sí también quiero decir que no hace mucho, en junio, se cerraron 81 centros de acceso a la justicia que en el país, ¿no? Que eran oficinas que hacían una atención integral con equipos interdisciplinarios, donde se trabajaban distintas cosas, pero también temas de familia, por ejemplo, que están allí en alguna medida podían estar interseccionados o podían ser espacios de atención en caso de que se necesitara una atención primaria para situaciones de género, de violencia de género dentro del espacio familiar. Bueno, me parece que esto es todo. En realidad, la situación es muy, muy complicada, están en juego todos los derechos conquistados, porque por ahora hay cosas que algunas les mencioné, que sabemos que están siendo desarticuladas, y que son los espacios de contención que ha tenido la sociedad en general, las mujeres en particular, ante situaciones de violencia de género. Por eso cuando dice, la propuesta decía, el Estado y su rol en la reivindicación de los derechos de las mujeres e identidades diversas, digo, ese Estado anterior. Hablamos de los avances. Hoy solo podemos hablar de retrocesos. Bueno, si hay una actividad ahí, pero Vero, no sé si la mostramos ahora. Bueno, ahí está. Era una propuesta de actividad como para pensarnos en función de los espacios en donde cada uno desarrolla sus relaciones interpersonales y ver cuáles han sido los avances, ya los conocemos, los hemos ido viendo, cuáles han sido los retrocesos que se ven o que ustedes ven en los espacios en los que desarrollan su vida habitualmente, ¿no? Y que lo podamos ahí trabajar a través de un foro de intercambio. Así es, gracias Analía. Como bien planteaba la profe, esa va a ser la actividad que le vamos a dejar después de este encuentro, justamente como para que vayamos reflexionando juntos y plasmando de manera más colectiva y un poco también contando, ¿no? Y compartiendo las experiencias que vamos teniendo sobre, bueno, cómo impactan las actuales decisiones sobre estas políticas públicas o estas no políticas públicas sobre género, cuestiones de género e identidades diversas en nuestros lugares cotidianos, ¿no? Y bueno, la idea es eso, plasmar y compartir cómo lo vemos en nuestro ámbito cotidiano.
Bueno, después entonces de de estas presentaciones que han hecho las dos profesoras, la profesora Luján y la profesora Analía, dejamos abierto el espacio como para, bueno, si quieren hacer preguntas. Hubo mucha interacción en el chat, mucha interacción en el chat, y no sé si quieren ir comentando, Sí, quienes pero fueron como yo escribiendo. no puedo pasar diapositiva y hablar, tampoco podía, algunas cosas, otras no alcanzaba a leer. No hay problema, los podemos ir leyendo. Em, Bueno, voy más o menos a algunas, así como apreciaciones, porque iban de alguna manera por ahí comentando las observaciones que iban haciendo durante el encuentro, mientras iban charlando, iban planteando y presentando. Y después, bueno, también iban haciendo reflexiones, como por ejemplo el caso de Félix, que planteaba que las personas con discapacidad, este gobierno también discrimina, y doblemente a las mujeres con discapacidades. Joaquín, por otro lado, decía que teníamos que agregar, me imagino yo que se refería en cuanto a esta situación de retroceso que se planteaba justamente, teníamos que recordar, ¿no?, al ministro de Justicia de Cunio Libanona con su pensamiento e idoneidad. Imagino yo que va con alguna especie de comilla ahí, el cargo con su exposición presentada en la Cámara de Diputados sobre la temática de género, que la verdad que no sé si la tienen presente. ¿La escucharon o no? De los presentes y las Lo presentes, ¿la peor es que escucharon? además dijo, pero ¿cómo? Si yo lo copié del discurso del Era un presidente. discurso copiado, exactamente. Era Claro, un el discurso presidente copiado. también piensa eso. Bueno, no me llama la atención, pero digo, lo dijo. Ni lo Ujú. chequeó antes, pero o sea, un discurso copiado, digamos. Absolutamente. Bueno, indefectiblemente va completamente en contra de como bien planteaban Analía y Luján, va completamente en contra de los acuerdos internacionales que como Estado hemos asumido, ¿no? Bien, Verónica, Cecilia, sí, perdón. fui leyendo más arriba porque como estaba insertando, me costaba un poco leer a los alumnos. Perfecto. Valenzuela, Diego o Fernando, no sé cómo quiere que le digan, asoció las etiquetas que hubo, un retroceso de que todavía hay, que una psicóloga lo dijo a usted, se nota que son de filosofía, y a vos también te pasó, por lo que leí de cara y aspecto, bueno, a mí también, y por ahí sigue sucediendo, digamos, estos roles que nos tienen asignado a vestimenta, forma de hablar o eh, etiquetas, prejuzgamientos, digamos, de cómo tenemos que ser porque estudiamos tal cosa o no estudiamos tal cosa. Eh, no sé si querías agregar algo más, Diego. No, solamente comentar eso, digamos. Y bueno, me sorprendió, sí, en su momento que lo dijera una profesora de psicología que se supone que entendía un poco mejor, digamos, acerca del funcionamiento de la mente, no sé. Eh, y igual me parece que como que siempre, digamos, tenemos como una tendencia natural o cultural, no sé, a prejuzgar, ¿no? Por el aspecto. Y me parece que muchas veces como que no lo pensamos, digamos, sino que simplemente reaccionamos ante la imagen, digamos, vemos a alguien o una situación o lo que fuera y nos impacta capaz que más afectivamente, digamos, y en el momento no lo pensamos, pero ya emitimos un juicio, digamos, ¿no? Eso me parece a mí que es como algo, no sé, muy humano, digamos, y que está, digamos. Pero bueno, también nuestra condición humana es la de poder procesar, digamos, razonar y revertir cosas, digamos, reajustar, ¿no? Eh, Perdón, Verónica, yo estoy leyendo acá sobre que la política, algo estoy eh, leyendo sobre que la política pública no solo es lo que un gobierno quiere, un gobierno de turno, no. Nunca hablamos de que sea
la política de un gobierno. De hecho, la forma en que llega el ministerio a convertirse en ministerio da cuenta de una política a lo largo del tiempo. Pero sí es cierto que la política nace de la militancia y no al revés. La militancia es la que pone la situación en la calle, en los espacios, en los comedores, en las universidades, en las escuelas, y de ahí debería surgir una política pública, porque esas son las demandas de la sociedad. Entonces, si se toman en cuenta las demandas de la sociedad, hay que mirar cómo está funcionando el colectivo militante o no militante, qué es lo que está pasando en determinados sectores. Es el resultado de lucha, sí, pero también hay que decir que hay que tener la decisión política de instalar la cuestión. Miren, yo les voy a dar un caso. No podemos decir que las luchas feministas nacen en el siglo XXI, vienen desde hace muchísimo tiempo, desde que una mujer pregona o pide por un derecho determinado. Yo les podría decir, hay un prefeminismo en el siglo XIV, pero supongamos desde la Revolución Francesa hasta acá. Sin embargo, la Universidad Nacional del Nordeste recién tuvo una dirección de políticas de género en el 2022 y no estaba en la sociedad universitaria la demanda, porque la sociedad universitaria es parte de la sociedad en general. Estaba la demanda. Pero bueno, si no se escucha esa demanda, es por eso que no se genera una política pública. Siempre hay alguien que la genera. Ese alguien que la genera es el que está en el poder en ese momento. Eso no quiere decir que son transversales las políticas públicas de género al menos. Por ahí yo lo puse en una de las diapositivas. Son transversales a los distintos, deberían ser transversales a los distintos partidos políticos. Pero siempre hay una política que es un actor de decisión, una, no quiero ponerlo en términos de varones. Hay una decisión política que define ponerla en ejecución. Eso siempre va a ser así, porque muchas de estas políticas no se caen porque el gobierno cierra la ventana, las desfinancian. Y con el desfinanciamiento, automáticamente eso no funciona. Todos sabemos eso, ¿no? Desfinanciando las universidades va a llegar un momento que habrá carreras que se van a cerrar. No va a venir él a bajar la persiana, se van a caer solas. Entonces siempre tiene que haber una decisión política. Y respecto de los observatorios, también me interesa aclarar, poner algo que sí es cierto, son necesarios los observatorios, por lo menos para tener una situación de diagnóstico, pero tienen que ser en distintos aspectos, ¿no? Nosotros hemos implementado en la facultad ahora un observatorio de violencia por razones de género y uno de cuidados. ¿Por qué? Porque también estamos viendo que las alumnas no completan sus trayectos formativos, por lo general mujeres, deben abandonar sus carreras producto del cuidado no solo de niñeces, de vejeces también. Así que sí es importante y sí hay que, para mí, desde mi perspectiva, sí hay que profundizar en esto de los observatorios y convertirlos luego en una política pública. Eso nomás. Analía, le pedí a Nicolás si nos puede pasar el video que estaba hablando hoy de los roles de género, a ver si él puede tener sonido, porque mi computadora estaba como la tuya con el celular, sin poder pasar un video cortito. Sí, Luján, lo vamos a pasar en un ratito. Yo quería, Perfecto. como esta interacción, quería de alguna manera como invitar justamente a quienes van escribiendo, como por ejemplo Romina o el compañero que también estuvo escribiendo bastante hoy, que es
Bueno, Milena, Cecilia, Jeremías. Joaquín, exactamente, si quieren como tomar la palabra y comentar ustedes lo que más o menos fueron planteándonos y presentando sus reflexiones. ¿Se anima? Bueno, si nadie se anima, agarro yo la palabra. Como no me gusta hablar. No, eso que estaba diciendo Analía, básicamente había puesto el comentario en relación a todos los movimientos que reconozco yo, que seguro son más, pero con respecto al voto femenino, a UMA, la organización de UMA, de la Unión de Mujeres Argentinas, también, o sea, tiene una historia muy grande y por eso también el resultado de la militancia, que es la política pública y que obviamente tiene razón con esto del financiamiento, pero tampoco es que no hay una organización como para poder seguir demandando estas políticas. No es que salió de un repollo, sino que esto viene de muchos años también, pienso, ¿no? Y con respecto me quedé pensando también, con respecto a esto de las etiquetas, bueno, primero esto, ¿no? De que, como ya les dije anteriormente, que venimos formados en una sociedad que era todo muy mujer y varón, ¿no es cierto? Pero también hay un montón de otras cosas que van surgiendo. Ahora hace poquito tuvimos la visita de un grupo de trans que están haciendo su escuela primaria en el marco de la militancia de otro grupo de mujeres trans. Y claro, viste, vos por ahí, ellos contaban sus realidades y vos decís todo lo que se escapa. Nosotros le ponemos LG, TU, TU, le ponemos un montón de letras, pero digo nosotros porque porque lo sigo viendo relativamente externo cuando todavía lo tengo que apropiar. Y no es que me considero una persona que esté discriminando, pero que también uno conoce realidades y se va encontrando con que inclusive las leyes quedan cortas. Como que también siguen apareciendo todas estas realidades que se nos escapan y que no es una cuestión de maldad ni nada, sino que es una cuestión de conectarse con otros, con otras y con otros. Gracias, Ceci. Joaquín levantó la mano. Permiso, Félix, por acá. Ah, bien. ¿Ahí se me escucha? Sí, sí. Buenas Se- tardes. Bueno, un gusto compartir también este momento porque me parece importante replantearnos un montón porque esto que está sucediendo también es parte de que fallamos como sociedad, fallamos como instituciones, fallamos como organizaciones de no poder haber hecho el trabajo necesario de aprendizaje y de enseñanza sobre los derechos. Hoy estamos viendo en estas personas que han votado mayoritariamente a Milei su arrepentimiento, ¿no? Porque se están dando cuenta lo que están perdiendo. Si me esperan un segundo, te sigo, por favor. Sí, si no tenés problema, Joaquín, le damos la palabra a Félix, que le había pedido, si no me equivoco, y después a Jeremías, y cuando puedas, te escuchamos. Les comento, yo tengo una discapacidad visual y desde la Convención de los Derechos Humanos para Personas con su discapacidad en su protocolo facultativo, habla de la creación de observatorios, en el caso este de la discapacidad, pero podría ser tomado como ejemplo para toda la problemática que se habló hoy, sobre todo apoyado por sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, para que estos observatorios tengan más poder y a su vez llevar toda la problemática que estamos viviendo hoy en Argentina a la Organización Nacional de las Naciones Unidas y que también se pueda
canalizar por ese lado toda esta problemática, ya que el Estado está cerrando todas las puertas. Eso era lo que quería agregar. Muchísimas gracias, Félix. Jeremías. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? No puedo prender la cámara porque estoy en una zona rural y acá hay que usar bien los datos. Solamente de parte de mi comentario, al final puse una respuesta citándole a la profe García, o sea, aclarando que soy de humanidades, en donde enseña la profe, y la cito porque, nada, en su locución me di cuenta que estuve reflexionando sobre conceptos y procesos que enseña y como vicedecana también ha elaborado desde una política pública en su gestión, o sea, reconocerle más y darle más palabra a la autora, porque sigo todavía en mi caso en aprendizaje. Y decirle a la compañera Cecilia, que es la primera vez que participo y le respondo que como parte de la comunidad LGBTIQ+, y todo, ese cuidado, ese respeto que tiene para ir elaborando su idea y construyendo y deconstruyéndose, me parece que es el enfoque de derechos humanos en su palabra, el enfoque de derechos humanos, que así como concepto yo lo escuché de Pérez Esquivel en una disertación que dio en nuestra facultad. Una vez que alguien se pone las gafas de ver al mundo desde la perspectiva de derechos humanos, el mundo va teniendo los colores que tiene naturalmente, es verlos con esos anteojos, así que me parece que va muy bien la compañera y que no se preocupe, que se le entiende que estábamos en todos y todas en esa construcción y todos. Gracias. Gracias a vos, Jeremías. Joaquín volvió, así que no sé si querés. Sí, disculpen, justo tendría que abrir la puerta y... Bueno, no, seguir en eso de esta, desde donde me quedé, de la enseñanza y el aprendizaje de los derechos y ejercerlos, ¿no? Porque creo que ahí no se profundizó y caemos en la famosa frase de que no nos damos cuenta del valor hasta que lo perdemos, ¿no? Y eso se está notando mucho ahora con estas políticas represivas que está habiendo hacia las personas que piensan totalmente contrario y totalmente que todas las medidas que estoy viendo y voy siguiendo son totalmente inconstitucionales, así que ya de por sí este Estado ya no es un Estado, porque ya no está cumpliendo la ley madre, de la cual también, como siempre decimos, ha costado mucho esfuerzo, mucha lucha y mucha sangre. Y me parece que ahí es el proceso, ¿no? Cuando uno asume, se responsabiliza y ejerce su derecho, sabe lo importante que está perdiendo con estas políticas que están llevando adelante. Me parece muy importante que debemos sostener la lucha y defender nuestros derechos, tanto en las universidades públicas, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ahora con las jubiladas y jubilados, las niñeces también que están totalmente y adolescencia desprotegidas. Me parece que nosotros los titulamos políticamente casi un genocidio, ¿no? Este ataque a los derechos realmente lo único que están haciendo es perjudicar la vida, perjudicar el poder seguir avanzando y proyectando tu vida. Entonces me parece importante también asumir que tenemos un derecho que es muy importante, el de reclamar, el de expresarnos, no tener miedo, que es lo que nos está pasando como sociedad, ¿no? De que por si uno va y reclama ya está categorizado políticamente o ideológicamente, no, es un derecho que lo tenemos todos y todas, todos, por lo cual me parece importante también que seguir sosteniéndolo y seguir abriendo espacios donde se debatan. Por eso me parece importante esta cátedra y también yo lo viví, por eso a Cecilia también le doy
un espaldarazo y un abrazo porque sé, yo lo pasé, nosotros entramos al mundo de la comunidad LGTB haciendo nuestro trabajo periodístico, de lo cual nos abrió la puerta. Yo no sabía ni tenía idea, me enteré ahí que era un varoncito, que también trajo problemas internamente, ¿no? Porque yo estaba sentada en la misma ronda con trans, con travesti, con feministas y traía un poco de problema. Me parece importante que quien ejerce su derecho tiene que luchar para que se ejerzan todos los derechos de los demás, porque si no queda en un pensamiento individualista y solamente uno se preocupa por lo suyo. Creo que el Estado de Derecho es eso, asumir que cuando se está tocando, se está violando, se está invisibilizando un derecho, nos están atacando a todos y todas y todes. Eso nomás. Muchísimas gracias, Joaquín. Bueno, también tenemos otras intervenciones, otras. Milena estaba con ganas también de participar, pero dijo que tenía problemas con el tema de su audio, de su micrófono, perdón. Y bueno, y ella lo que planteaba era que la expresión de género condiciona la percepción social de la identidad de cada persona. El universo de los sexos genera estereotipos de género. Los sesgos culturales imperativos en relación al binario a lo binario y la heteronormatividad rechaza la interseccionalidad. La voluntad política y la militancia es esencial para reivindicar derechos conquistados. Jeremías, no sé si les había comentado algo, también hizo una interesante intervención en relación con lo que planteaba justamente recién. Y bueno, les voy comentando que Ramona nos comenta justamente con respecto a este tema de las tareas de cuidado que había mencionado Analía, que planteaba que es toda una carga mental, dice, muchas veces para las mujeres cuidar a las infancias y a los adultos mayores que están postrados, ¿no? Y bueno, de alguna manera está esta cuestión de revalorizar esas tareas de cuidado, lo importante que son, frente a, bueno, a frases estigmatizadoras, así que están como muy naturalizadas en el sentido común. Esto del, total, vos estás en casa y no haces nada, y en realidad no pasa por ese lado. Y bueno, la verdad que hay mucho, mucho para trabajar y para seguir comentando. Bueno, son las 17:52, le estamos dejando el formulario de asistencia y voy a tratar de pasar el videíto que nos dejó la profesora Luján para que lo veamos. No sé si quieren decir algo más antes de ponerlo. Analía, Luján, Rudy. No, yo solamente decir que muchos ahí he visto que hablan de la militancia y que sí, la militancia es en el cotidiano, ¿no es cierto? En los espacios en donde a cada uno le toca desarrollar su actividad X, la que sea, la casa, la calle, el donde sea, que son los espacios, yo también creo que solamente con esa militancia vamos a, a recuperar parte de los derechos conquistados que estamos perdiendo. Agradecer a todos los presentes, ¿sí? Que hicieron de este viernes un lugar para poder darnos a la escucha y poder ser tan interactiva esta charla. Agradecida a Analía también de estar con ella en esta charla. Y me levanté un momento para buscar un libro eh, que dice que después de todo lo que nos hicieron, buscamos justicia y no venganza. Y muchas veces me quedo con eso. Eh, sigamos por ese camino, como decía Analía, en las calles, en la militancia, en los lugares que nos dan poder. Esta cátedra, por ejemplo, es una cátedra que está abierta a todos. Y
llena de orgullo, a mí en particular, ser parte de ella y ver caras nuevas. Ahora no estoy viendo muchas caras, pero gente nueva que se incorpora y trae esto también para nosotros replantearnos de cómo poder ir dando las clases y que algo va a quedar, siempre algo va a quedar y algo nos va a quedar también a nosotras. Así que muy agradecida. Ahí terminé, Vero. Bueno, está bien. Vos sabés que estoy teniendo problemas para encontrar el video, así que para compartirlo. Pero prometido que lo pasamos, lo vamos a dejar a continuación Dale, en el aula virtual y lo vamos a compartir también en los correos, eso seguro, como siempre que le compartimos los documentos, junto con los Power y también las diferentes herramientas, ¿no? Estos diferentes textos legales que nos fueron comentando y otros textos que quieren eventualmente compartir las profes. Y bueno, no sé si Rudy, por ahí como para cerrar, ¿querés hacer algún comentario o algo? ¿No? Bueno. Bueno, en ese caso, muchísimas gracias y nos seguiremos viendo, ¿sí? El viernes que viene vamos a estar justamente con la profesora, si no me equivoco, sí, con la profesora Belegañolo, con la profesora González y la profesora Álvarez, hablando sobre, no, Álvarez no, perdón, hablando sobre, sí, Álvarez también, hablando sobre niñeces. Bueno, perdón, después de todas maneras les va a llegar bien la información, pero sí, son las tres que trabajan juntas. Estamos en contacto y bueno, nos seguimos hablando. Cualquier cosa, vamos tomando nota y nos seguimos comunicando. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Abrazo.